Espero que todos sigamos conectados en esta tarde de controversias, de pros y contra. Ahorita en este bloque vamos a tener el tema de diagnóstico convencional versus molecular en infecciones en los niños. Y aquí vamos a tener a dos grandes infectólogos pediatras, como es el doctor Eduardo López y el doctor Carlos Garcés. El doctor Eduardo López es pediatra del Miami Children's Hospital, infectólogo de la Universidad de Texas, epidemiólogo de la Universidad de Londres, con programa de investigación clínica de la Universidad de Harvard. Actualmente es profesor de pediatría e infectología de la Universidad del Valle y es director científico del Centro de Estudio en Infectología Pediátrica en Cali. El doctor Carlos Garcés es pediatra especialista en enfermedades infecciosas, Universidad de Antioquia, y trabaja en la clínica CardioVic, Fundación Antioqueña de Infectología, y es profesor de la Universidad de Antioquia, CES y UPB. Bienvenidos, doctores. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Sociedad Colombiana de Pediatría por la invitación que nos hace para compartir este momento. Vamos a presentar lo que es estudios convencionales versus pruebas moleculares. Con el doctor Eduardo López vamos a tratar de presentar unos casos prácticos del día a día del pediatra para tratar de evidenciar en qué momentos vamos a utilizar uno versus el otro tipo de pruebas diagnósticas. No tenemos ningún conflicto de interés para esta charla. Y entonces vamos a empezar con el siguiente caso. Es un paciente de 10 años, residente en zona urbana de Medellín, que consulta por un cuadro de 12 días de fiebre subjetiva y posterior aparición de dolor y eritema en su pierna derecha. Tiene antecedente de un trauma contuso previo al caer de la bicicleta. Antes del inicio de los síntomas y el examen físico tiene una frecuencia cardíaca de 100, una respiratoria de 15 por minuto, temperatura de 39 grados, no luce tóxico, y el único hallazgo positivo al examen físico es eritema, edema y dolor en el tercio medio de la pierna derecha con una percusión tibial dolorosa. Con este examen físico y con esta historia, entonces el paciente se hospitaliza con un diagnóstico de posible osteomielitis y se solicitan unos paraclínicos de rutina, como serían un hemograma, PCR, unos hemocultivos y se solicita una radiografía AP lateral. En esta radiografía se evidencia una gran elevación subperióstica, por lo cual se decide ser llevado a cirugía para drenaje por ortopedia y allí se obtienen 5 mililitros de pus. Entonces la pregunta que hacen del quirófano es ¿qué estudios de microbiología vamos a solicitar? Entonces la idea sería un gramo y cultivo de la muestra del drenaje, como siempre hacemos de cualquier material drenado, y ahí es donde entraría la parte de discusión si hay ventaja entre pruebas convencionales como estas versus algún tipo de prueba molecular. Recordemos brevemente entonces que las infecciones osteoarticulares son más frecuentes en la infancia, un 50% son en menores de 5 años, un 25% en menores de 2 años, y hay prevalencias para los países desarrollados, 22 casos por 100.000 para osteomielitis y 2.1 casos por 100.000 para artritis séptica. Es importante tener presente que nosotros no tenemos esos datos pues, en nuestro medio, y recordemos que los sitios más frecuentes serían la tibia en un 35% y el fémur en un 24% para cuadros de osteomielitis. Cuando entramos a ver la evaluación de las pruebas diagnósticas, entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos que cuando se hace un cultivo, la parte convencional, un gramo y un cultivo, tenemos que el aislamiento más frecuente ha sido Staphylo aureus en un 44%, con estreptococo etemolítico en un 15%, Quinguela en 14% y neumococo en 10%. Cuando se hace cultivo y además se hace alguna prueba molecular, básicamente PCR, aparece un germen que es Quinguela en un 53%, Staphylo aureus 29%, estreptococo en 8%. Entonces, cuando aparece esto es importante tener presente la parte de la edad. Miremos el cuadro a la derecha donde nos dicen que los menores de 3 meses básicamente los gérmenes son Staphylo aureus, Streptococcus agalacti, podría haber E. coli. Entre los 3 meses y 5 años está Staphylo aureus, pero aparece Quinguela y Streptococcus pyogenes, pero en los mayores de 5 años vuelve a ser Staphylo aureus y Streptococcus pyogenes y desaparece en realidad Quinguela del panorama de los gérmenes que producen infección. Recordemos que tenemos un niño de 10 años con un antecedente de trauma previo en su pierna, y la pregunta sería entonces si pedimos un gramo y cultivo o si valdría la pena hacer una prueba molecular.
desde hace ya muchos años, miren este artículo es de 2008, nos vienen recomendando que se podría usar las pruebas moleculares como complemento, sobre todo cuando vamos a buscar bacterias denominadas fastidiosas, en este caso sería Klebsiella. Lo importante aquí sería que el patrón de edad pues no nos concuerda, y pacientes que tengan casos ya con cultivo negativo o que estén recibiendo antibióticos en ese momento. Importante entonces, y me llama la atención, tenemos esta guía que es del Hospital Valdebrón de diciembre de 2020, y miren cómo, y yo creo que eso es importante que tratemos en nuestras instituciones siempre de tener como protocolizado cuando hacemos molecular y cuando vamos a hacer las pruebas convencionales. Vean cómo ellos ponen claro que PCR es prioritaria solo si se sospecha Klebsiella kingae en niños menores de 5 años o si el paciente está recibiendo antibióticos. En caso contrario, se priorizará el cultivo. Entonces, en este caso, vemos cómo los costos entre pruebas convencionales y pruebas moleculares sería mucho mayor el costo de una prueba molecular, porque estamos hablando solo de un hemograma, de un gramo y de un cultivo, que serían mucho más baratos y hay acceso en la mayoría de centros. Entonces estaría en cualquier nivel disponible. La disponibilidad de pruebas moleculares sería ocasional, porque sería posiblemente si está haciendo algún tipo de investigación, porque no tenemos pruebas comerciales en el momento para búsqueda de Klebsiella. Y en cuanto a la ayuda para el tratamiento, pues va a ser evidente que si tenemos ya el aislamiento de una bacteria y vamos a tener un perfil de susceptibilidad, pues nos va a ayudar mucho más a dirigir el tratamiento. En la parte molecular, depende de lo que se disponga en ese momento, sería poco probable que nos hablara posiblemente de los mecanismos de resistencia si no solo tuviéramos acceso a los patógenos y ya. Entonces vemos como en este caso muy puntual que es importante tener presente el mecanismo de cómo fue el trauma, la edad del paciente y las posibles etiologías. Pues las pruebas convencionales serían mucho más eficientes y mucho más costo efectivas para este caso. Seguimos con el próximo, Eduardo. Sí, bueno, gracias Carlos, un magnífico caso. Gracias a la Sociedad Colombiana de Pediatría por la invitación y a todos ustedes por estar conectados. El caso que nos presenta Carlos es muy relevante, muy del día a día, y nos muestra cómo, si bien las pruebas no convencionales o más modernas, como la reacción en cadena de polimerasa, etcétera, tienen un papel, pues sin duda aún dependemos casi que por completo en ese tipo de escenarios de las pruebas más convencionales, como una tinción de grama o los cultivos. Pero hay otros casos como este que vamos a ver, en donde la situación no es igual, y quizá haya algún papel para la pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, de reacción en cadena de polimerasa en específico, y del panel ampliado de buscando múltiples etiologías. Este es un niño que, como leen ahí, es un niño sano, es un niño que vimos recientemente en el hospital universitario, que ingresa por fiebre, cefalea, vómito y algunos cambios en su esfera mental. Al examen físico tenía un poco de fiebre en ese momento y estaba algo desorientado, con un Glasgow de 13. Se le hizo punción lumbar inicialmente, ahí el orden no es, ahí dice TAC y luego punción. Realmente a este niño se le puede hacer una punción lumbar sin necesidad de hacer TAC previo. Recuerden que las indicaciones de TAC cerebral antes de hacer punción lumbar es sobre todo en pacientes que ingresan convulsionando o con convulsiones de nuevo inicio o focalizados, o muy un Glasgow muy bajo, menor a 10, o inmunocomprometidos. Estas son las principales indicaciones de un TAC previo a la punción lumbar. A este niño se le hizo una punción lumbar que mostraba algo de leucocitosis, glucorraquia estaba bien, proteínas levemente aumentadas, y estos leucocitos eran de predominio de linfocitos. El TAC era normal, y bueno, y ahí la pregunta que nos debemos plantear es, bueno, ¿qué más le hacemos? ¿Qué otros estudios diagnósticos? Siguiente, entonces le hacemos, en primer lugar, es importante una resonancia. Recuerden que si tiene meningitis, meningoencefalitis, es importante ver, pues primero, si hay realce meninge o no, y otras posibles complicaciones de las encefalitis, trombos, trombosis venosas, abscesos pequeños, empiemas subdurales o epidurales, etcétera. Entonces es importante hacer la resonancia y ver dónde hay compromisos, ¿sí? En qué parte del encéfalo hay compromiso, porque la etiología
cambia de acuerdo a la zona comprometida. Le pedimos obviamente gramo y cultivo de líquido cefalorraquídeo, pero aquí en este caso tiene una amplia indicación el panel molecular ampliado. Ahí pongo FilmArray, sin embargo esa no es la única opción, hay muchos otros paneles que están disponibles, pero no en Colombia, por eso especifico que es el FilmArray el que más disponible estará en todos nuestros hospitales. Marcadores inflamatorios, obviamente, ver si eso nos puede orientar, pues si es algún proceso bacteriano o no. Y recuerden siempre en encefalitis, buscar los otros órganos que pueden estar afectados, buscar que puedan estar afectados por, en el caso de una bacteremia, por ejemplo, en el caso de si es una infección sistémica, pues que puedan tener, y por eso ahí ponemos función renal, hepática, u otros focos de la infección. Recuerden que la encefalitis puede ser por un fenómeno inmune secundario a una infección distal en el tracto gastrointestinal, en el caso de enterovirus, tracto respiratorio, por ejemplo, en el caso de micoplasma. Entonces, hay que evaluar de una forma muy completa y sistémica al paciente. Siguiente. Entonces, aquí quiero hablar rápidamente de las encefalitis en niños. Este es un estudio retrospectivo y prospectivo en niños de menores de 18 años de múltiples clínicas de Cali. Ahí están los investigadores que más nos han aportado. Siguiente. Y ahí, para un segundito, Carlos, porque les quiero mostrar pues, qué es encefalitis. Entonces, partamos por tener claro cuál es el diagnóstico o los criterios diagnósticos. El primero es que tiene que tener encefalopatía. Ese es un criterio mayor. Siguiente. Y hay 6 criterios menores que consisten en disfunción neurológica y alteración en el parénquima cerebral. Y de estos 6 deben tener 2 o 3 para considerar encefalitis, ¿vale? Entonces siempre evaluemos todo eso, veamos electroencefalograma, hallazgos neurológicos pues, focalizados, una neuroimagen consistente con inflamación, por eso la resonancia es importante, la punción lumbar, bueno, y ahí sí ya hacemos el diagnóstico de encefalitis. Siguiente. Y lo que les quería compartir de este estudio es porque realmente no hay datos en América Latina. Es importante ver los datos que tenemos en Estados Unidos, en donde es mayor en niños menores de 1 año, sobre todo por parecovirus. Aquí no vemos parecovirus, en nuestro estudio que les voy a mostrar más adelante no tuvimos casos, pero 13 por 100.000 personas en menores de 1 año y una frecuencia alta de hospitalizaciones, 18 admisiones por hospital, de modo que es muy probable que vayamos a tener este tipo de casos en nuestros hospitales y por eso tenemos que estar como familiarizados y con un aumento en la incidencia a través del tiempo. Estos son los resultados. Aquí sí vamos a pasar rápido por aquí, solo para mostrar enterovirus y encefalitis viral de etiología no identificada, es decir, con FilmArray negativo, fueron las principales causas y aparecen causas bacterianas, herpéticas y herpes 6. Estas están distribuidas en la siguiente, de acuerdo a la edad, en los menores de 1 año, sobre todo enterovirus, en los entre 1 año y 5 años, muchas encefalitis de etiología no clara y también infecciones bacterianas, y en los mayores de 5 años aparecen sobre todo enfermedades autoinmunes, era la principal causa aquí. Esta es la diapositiva que más soporta la necesidad o la superioridad del FilmArray en este tipo de escenarios, en donde la etiología se identificó en la mitad de los pacientes solo a través del FilmArray, mientras que los cultivos o las otros métodos más convencionales realmente no aportaron mucha información. Siguiente. Y es por eso que con esta diapositiva termino mostrándoles las ventajas de las pruebas convencionales. En este caso es sobre todo en meningitis, no tanto en encefalitis. Sin embargo, siguen siendo el estándar de oro y las debemos seguir solicitando en cualquier paciente que tenga meningoencefalitis, ¿de acuerdo? Para identificar, buscar bacterias, y lo que mencionó el doctor Carlos ahora, tener pues datos microbiológicos que nos permitan ajustar la terapia. Pero las pruebas moleculares son más costosas, deben estar disponibles y por eso la última frase es que debemos presionar al personal administrativo quien toma las decisiones para tener este tipo de pruebas en nuestras instituciones, porque nos permiten un diagnóstico y tratamiento temprano y así utilizar mejor los antibióticos. Listo, muchas gracias, Carlos. Si quieres, presenta tu caso.
Bueno, entonces a continuación vamos a tener un paciente que también es del día a día, es un paciente de 5 años, previamente sano, que tiene un esquema de vacunación completo y el cual consulta por un cuadro de 10 días de evolución, de fiebre hasta 39 grados, tos húmeda y desde hace 5 días está presentando dolor en el hemitórax derecho. Al examen físico tenemos una frecuencia cardíaca de 98 por minuto, respiratoria de 32 por minuto, temperatura de 38,7 grados centígrados, presión arterial de 90-60, y vemos positivo el examen físico, retracciones subcostales, crépitos y disminución del murmullo vesicular en base derecha. Como vemos, es un paciente que llega con mucha frecuencia a los servicios de urgencias. En este caso, este niño se va a hospitalizar con un diagnóstico de una neumonía clínica en comunidad, se va a estabilizar, se solicitan los paraclínicos de rutina, un hemograma o una PCR, seguimos solicitando hemocultivos en estos pacientes. La primera duda sería si vamos a pedir un panel viral de antígenos respiratorios en donde tenemos opción de antígenos respiratorios o una prueba molecular nasofaringea, y obviamente le vamos a pedir una radiografía de tórax en la cual nos van a reportar una consolidación basal derecha con derrame pleural. En este momento que ya tenemos entonces un diagnóstico de una neumonía con un derrame, evaluar la efectividad pues, de pedir un panel viral de antígenos respiratorios o una prueba molecular nasofaringea sería importante. Entonces tenemos como el panel respiratorio, la prueba molecular respiratoria, en realidad el aporte es básicamente para las patologías de virus, pero no vamos a tener un buen apoyo en cuanto a los otros tipos de patologías, sobre todo haber apoyo más para bacterias atípicas. Y si pedimos unas pruebas antigénicas, pues depende de la institución en que estemos, hay unas que hacen el panel, digamos, completo, con todos estos virus, otros harían separado influenza A y B y virus sincitial respiratorio, pero en este caso en realidad puntual que tenemos un niño con una neumonía, un escolar con una neumonía complicada con derrame, posiblemente nos va a aportar muy poco la parte de virus en este caso. El niño es llevado a cirugía para paso de una sonda tórax y drenaje donde se obtienen 50 centímetros de material purulento. A ese líquido pleural entonces se le solicita un citoquímico de orina, Gram y cultivo de aerobios, y cabría la posibilidad de pruebas moleculares en líquido pleural, haciendo énfasis que en este momento pues nosotros en el país no tenemos disponibilidad de pruebas moleculares, pero habría que considerar si esto en algún momento podría darnos algún beneficio. Tenemos algunos estudios entonces que nos hablan de cómo es el comportamiento etiológico de la neumonía con derrames. Vemos este estudio en Italia de 12 años en el cual encuentran que el germen más frecuente en sus niños con neumonía con empiema es Streptococcus pneumoniae en un 72%, seguido por Streptococcus pyogenes y posteriormente Staphylococcus aureus en un 3.7% apenas y un 3.2% para Pseudomonas. Ellos dentro de su estudio que lograban hacer tanto cultivo como pruebas moleculares encuentran que la PCR fue más sensible que los cultivos tanto en el líquido pleural, 79% de positividad en el líquido pleural para la PCR, es 12% en el cultivo, como en sangre 17% para la prueba molecular contra un 7% en los hemocultivos convencionales. Entonces vemos como en este caso pues hay una aparente mejoría de la parte diagnóstica si tuviéramos acceso a las pruebas moleculares que tenían ellos en ese hospital en el momento. Pero si vamos a ver cómo es el comportamiento, este estudio ya es de la India y es más cercano a lo que vivimos nosotros, vemos cómo en una década, ven cómo ha ido variando y definitivamente el germen principal para ellos es Staphylococcus aureus, un 56% era SAMS y un 11% estafilometilino resistente, un 15% para neumococo y ahí sí después aparecen Klebsiella y Pseudomonas. Entonces vemos como de pronto este es un panorama más cercano a lo que tenemos nosotros, en el cual Staphylococcus aureus y neumococo, de acuerdo a los perfiles de vacunación que tengan los niños, pues van a ir apareciendo. Entonces, este es importante ver que finalmente las guías, pongamos esta guía del Gregorio Marañón, cuando van a hablar del tratamiento empírico, aquí lo que quiero que miren es que básicamente en las distintas situaciones y de acuerdo a las edades, lo que quieren cubrir básicamente siempre son Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, en algunos casos puntuales como si es varicela o aspecto séptico, cubrirían Streptococcus pyogenes,
pero en general siguen siendo unos patógenos muy puntuales bacterianos los que se quieren cubrir cuando estamos hablando de neumonía complicada en pediatría. Por esta razón, lo más probable es que cuando tenemos un niño con una neumonía con derrame, pues sea llevado a cirugía, se le tome un citoquímico para diferenciar obviamente si esto es un empiema o no, y cuando sale pus franca, como en este caso, pues hay que hacer un gramicultivo, que el costo es mucho más bajo y nos va a ayudar rápidamente. Con el gram podría ayudarnos a tratar de dirigir la terapia si nos hablan de cocos gram positivos o cocobacilos gram negativos, y va a ser un costo mucho más bajo con respecto a las pruebas moleculares. La disponibilidad en la mayoría de laboratorios tenemos acceso a un gram y a un cultivo. Las pruebas moleculares, como pongo ahí, sería para sitios donde estén en investigación, porque en el momento no tenemos disponibles pruebas comerciales para hacer en el líquido pleural. De pronto, en el caso de sangre, en hemocultivos positivos, pues ahí sí habría alguna indicación. El tiempo de reporte en realidad en ambos es bajo. Es importante hacer énfasis aquí que cuando uno dice bajo para las pruebas moleculares, generalmente es porque la prueba molecular la realizan en la misma institución, porque no tendría razón de ser si voy a pedir una prueba molecular que va a otro sitio y posiblemente demore 2 o 3 días, que en esos 2 o 3 días yo ya voy a tener resultado del cultivo, entonces no habría razón para pruebas moleculares. Y de ahí la importancia de lo que ahorita decía Eduardo, de tratar de presionar y de acuerdo al volumen que tengamos de tener las pruebas moleculares, pero a disposición en nuestra misma institución. Ayuda para el manejo, pues las pruebas convencionales es alto, porque cuando ya tengamos el aislamiento nos va a ayudar a dirigir la terapia antibiótica y podemos dar una terapia dirigida. En el caso de las pruebas moleculares depende de la prueba que tengamos disponible, pues si hubiera alguna de las pruebas parecidas a lo que tenemos ahora para, pongamos la prueba molecular de neumonía baja, que nos va a dar genes de resistencia, pues podría dar alguna información si tuviéramos esto disponible también para líquido pleural. Eduardo, dale. Gracias, Carlos. Muy buen caso, muy interesante. Yo creo que estos casos que escogimos, Carlos y yo, uno de los objetivos era que fueran muy variados y que incluyeran algo que vemos constantemente y cómo en diferentes escenarios pues hay ventajas y desventajas de cada una de las estrategias diagnósticas. Entonces este caso que sigue o estos casos que siguen son muy diferentes a los que hemos visto hasta ahora. El primer caso es de un niño, el primer caso es de un niño recién nacido que cuando nace, pues ustedes detectan que tiene una restricción en crecimiento intrauterino y está ictérico, tiene hepatosplenomegalia, microcefalia y sordera, al menos pérdida auditiva neurosensorial. En los laboratorios tiene anemia y trombocitopenia, y realmente estos hallazgos son muy inespecíficos de todas las enfermedades congénitas, infecciones congénitas siguiente. Y esto es lo que encuentran al examen físico. Entonces un niño, como está marcado ahí con hepatosplenomegalia bastante masiva y unas lesiones como purpúricas, una retinitis y tiene en la escanografía unas calcificaciones, en este caso son periventriculares. También hallazgos muy inespecíficos de muchas infecciones congénitas. El segundo caso es también a término que al nacer empieza a convulsionar, tiene microcefalia. La diferencia es que este niño tiene linfadenopatía generalizada e ictericia y tiene pérdida auditiva también y petequias. A diferencia del primero, no son púrpuras, son petequias, lesiones muy parecidas. También con anemia y trombocitopenia, siguiente. Y de nuevo vemos que, digamos, este niño tenía petequias, aunque esta foto no se ve, pero igual hepatosplenomegalia, la misma retinitis como periférica, y este niño también con calcificaciones, algunas periventriculares, otras no, pero hidrocefalia. Entonces esos son dos casos muy parecidos, muy difícil de clínicamente diferenciarlos. Y el tercer niño, también a término, él nace bien, luce bien al nacer, sin ningún problema se va para su casa, pero a los 15 días regresa por fiebres o algunos cambios en la esfera mental, con convulsiones y lesiones en piel. No tenía problemas en su
perímetro cefálico ni hepatosplenomegalia en los laboratorios son normales. Este sí es un niño un poco diferente. Y al examen físico, en la siguiente, vemos unas lesiones muy como en clúster, ¿no? Como muy agrupadas, muy inflamatorias, y en la resonancia vemos que tiene un edema, es sobre todo periférico, en la corteza, tanto temporal como parietal, pero con los núcleos de la base normales y sin calcificaciones. Entonces, veamos cuáles son los diagnósticos y cómo llegamos a ellos. Los dos primeros niños, como les decía, con cuadros muy inespecíficos y cuyo diagnóstico solo se puede hacer a través de reacción en cadena de polimerasa. El primer niño tenía un citomegalovirus, el segundo una toxoplasmosis, y el tercero, el niño con las convulsiones y las lesiones, tenía un herpes neonatal. También el diagnóstico por reacción en cadena de polimerasa. Entonces, en los próximos como 5 minutos vamos a hablar rápidamente de cada una de estas 3 patologías, como los aspectos más generales, más una visión un poco superficial, pero con mensajes importantes que espero que recuerden. Con respecto al citomegalovirus congénito, hablar de que es la infección congénita más común y la principal causa no genética de sordera neurosensorial, de sordera en la, digamos, en la niñez y por fuera de la etapa neonatal. Las mujeres seropositivas tienen un menor riesgo de transmisión que las mujeres seronegativas, ¿de acuerdo? Porque la seropositividad obviamente protege. Sin embargo, dado el alto número de mujeres seropositivas, la mayoría de niños que nacen con que tienen citomegalovirus congénito son hijos de madres seropositivas, ¿de acuerdo? Aproximadamente el 12% de los recién nacidos con citomegalovirus congénito son sintomáticos, y el 88% son asintomáticos, pero de estos asintomáticos, ojo que el 13% hacen secuelas a futuro, y por lo tanto la siguiente pregunta es si hacer o no tamizaje neonatal, pues es una pregunta importante. A favor de hacer tamizaje neonatal están los grupos que dicen, bueno, primero, el citomegalovirus, al ser tan común, es mucho más común que todas las otras causas de infecciones o de enfermedades congénitas a las cuales les hacemos tamizaje, fibrosis quística, otros problemas metabólicos, hipotiroidismo, a todo eso se le hace tamizaje y realmente son mucho más infrecuentes en comparación con el citomegalovirus congénito. Y el segundo argumento a favor de hacerlo es que si se detecta temprano la sordera a través de intervenciones no farmacológicas, se pueden prevenir complicaciones y mejorar mucho su pronóstico. Entonces, esa es una discusión que están dando y se han estudiado formas de hacer ese tamizaje con saliva de una forma muy sensible y muy específica. De modo que está, digamos, todavía pues andando esa discusión y ya veremos en qué termina. Tratamiento se da por 6 meses con ganciclovir inicialmente o valganciclovir oral. Eso, en este estudio que menciono ahí, a los 12 meses se demuestra que esos pacientes que reciben tratamiento prolongado por 6 meses tienen una mucho mejor desenlace neurológico en comparación con los que reciben solo 6 semanas, y se indica para enfermedad moderada o severa. Enfermedad moderada o severa definida como 3 o más órganos o compromiso del sistema nervioso central. No, en las guías, en el consenso, no se recomienda para enfermedad leve. Sin embargo, hay información que muestra que en pacientes con enfermedad leve, así sea sordera leve y con un solo órgano afectado, como la sordera neurosensorial, aquellos que reciben tratamiento prolongado tienen mejores desenlaces en ese aspecto. Entonces, también es algo controversial. Por ahora no se indica solo pacientes con enfermedad leve, pero pues ahí están los infectólogos a su disposición para que discutan eso en caso de que tengan estos pacientes. Siguiente. Toxoplasmosis congénita, un par de palabras con respecto a esto, es que la mayoría de las infecciones congénitas son asintomáticas, pero tienen secuelas posteriores, sobre todo coriorretinitis,
y muchas mujeres en embarazo adquieren la infección, sobre todo en edad menor. A medida que aumenta la edad disminuye el riesgo, con una alta frecuencia de infección congénita de 1 en 1000 nacidos vivos. Las mujeres seronegativas, antes de empezar el embarazo se les debe hacer serología para toxoplasma a todas las mujeres, y aquellas seronegativas, o sea, IgG negativo, deben recibir tamizaje mensual con IgM. Si se detecta seroconversión de la IgM y por lo tanto infección gestacional, se indica el uso de espiramicina para reducir el riesgo de transmisión al feto, pero también se indica evaluar si el recién nacido o si el feto tiene compromiso con amniocentesis y PCR. Aquí empezamos a ver la utilidad de estas pruebas digamos no convencionales o de amplificación de ácidos nucleicos. Y si es positiva, eso es diagnóstico de toxoplasmosis congénita, se cambia la espiramicina por piracinamida sulfadiazina y ácido folínico. Al recién nacido, hacerles IgG, IgM, IgA en laboratorios de referencia para poder hacer ISAGA para el IgM. El ISA convencional de IgM negativo no excluye, tiene una baja sensibilidad y por lo tanto hay que tener cuidado con estas pruebas, digamos, comerciales que realmente no tienen gran utilidad. Y el diagnóstico es con reacción en cadena de polimerasa, en sangre, orina y en líquido cefalorraquídeo si hay alta sospecha. Y por último, herpes neonatal no es tan frecuente, 20 por 100.000. Hay unos factores de riesgo claros que hay que preguntarle a todas estas madres si ha tenido una infección durante el parto, sobre todo durante el parto, y sobre todo si es una primera infección materna. La seroconversión es frecuente durante el embarazo, el 2%, y el problema es que la mayoría son subclínicas. La infección intrauterina no es tan común, la mayoría de infecciones se adquieren al pasar por el canal del parto y se manifiestan, como vimos en este niño que tenía infección del sistema nervioso central o compromiso de piel, ojos, boca, y más raro, enfermedad diseminada. La presentación es inespecífica, realmente se presentan como niños con sepsis, con signos muy inespecíficos, y el estudio de elección es la reacción en cadena de polimerasa. Tratamiento con aciclovir, de acuerdo al sitio infectado, si es solo piel, ojos, boca por 14 días, si es más compleja la infección por 21 días, y darle supresión crónica por 6 meses a este paciente. Y la siguiente mostramos entonces las ventajas y las desventajas de las pruebas convencionales en neonatos con infección congénita. Las pruebas convencionales realmente no ayudan mucho, solo las serologías para toxoplasma, mientras que las pruebas moleculares, a pesar de que son costosas, necesitamos tenerlas disponibles para estudiar bien a estos recién nacidos, ya sea con citomegalovirus, toxoplasma o herpes. Y finalmente, para algunas conclusiones en la siguiente diapositiva, en donde vemos que las ventajas y desventajas de estas diferentes herramientas diagnósticas varían según el escenario clínico. Estos diferentes métodos son complementarios. Es muy difícil que lo uno sustituya por completo a lo otro. Los métodos estándares, Carlos, nos mostraban que pues, obviamente son más económicos, pero nos dan información que aún no son reemplazables por los métodos menos convencionales. Las susceptibilidades antimicrobianas para bacterias, hongos, incluso virus, no las vamos a poder reemplazar, al menos todavía. El problema es que se demoran más y son menos sensibles. Hay más falsos negativos que pues, la reacción en cadena de polimerasa. Estas nuevas tecnologías son más costosas y menos disponibles, pero nos dan diagnósticos en ciertos escenarios que son oportunos y mayor sensibilidad. Y yo pienso que todavía hay mucho que aprender. Esta es una área de la infectología que está desarrollándose rápidamente. Necesitamos todavía muchos avances para tener un costo-beneficio mejor en nuestra práctica diaria, para mejores manejos, mejores pronósticos, y esto se va a reflejar también en mejor uso de antibióticos y menos resistencia a antibióticos. Bueno, eso es todo lo que les queríamos compartir el doctor Carlos Garcés y yo. Muchas gracias a todos por su atención.